todos y a todas, bienvenidos a este nuevo encuentro de nuestro curso sobre escatología de la Escuela del Discipulado Misionero del CAE, Centro Arquidiocesano de Evangelización. Este es nuestro cuarto encuentro y vamos avanzando ya en algunos temas propios de la escatología. Hablamos de la parusía, la segunda venida de nuestro Señor, y hoy vamos a hablar de la resurrección de los muertos, Es el último artículo de nuestra fe en los dos credos. En el credo apostólico dice: creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Y en el credo de Nicea dice: espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Dos posturas escatológicas claramente en las que profesamos nuestra fe en que hay algo que va después de la muerte. Profesamos nuestra fe en que hay algo que nos mueve y nos llena de esperanza. Y son dos cosas: la resurrección primero, vamos a resucitar, y tercero, la vida en el mundo futuro, en el reino de los cielos, que será. Lo primero, vamos a hablar un poco desde la Biblia, desde algunos elementos bíblicos, es aclarar, y se los decía en la primera clase, que para el judaísmo, para los israelitas, la concepción de resurrección de los muertos es posterior, no es reciente. Se veía la muerte como algo que tenía que pasar, pero más bien daba la impresión de que era más bien como algo oscuro, la muerte como un espacio de sombras, de tinieblas. Tanto así que el término Sheol significa más o menos, es como la tierra del olvido. Una experiencia que nos muestra esta postura del pueblo de Israel es el Salmo 88. El Salmo 88 en mi Biblia se titula Mi vida está al borde del abismo. No sé cómo se llama en sus Biblias. Sería bueno que lo leyéramos todo para que pudiéramos entender qué concepción tenían los israelitas de la muerte en sus etapas más tempranas, cuando no había una concepción clara de la resurrección. Voy a leer algunos versículos. Señor Dios, Salvador mío, de día y de noche grito hacia ti. Llegue hasta ti mi súplica. Haz caso a mi clamor, porque estoy harto de las desdichas, y mi vida está al borde del abismo. Me cuentan ya entre los que bajan a la tumba. Me he convertido en un hombre sin fuerzas. Tengo mi lecho entre los muertos, como los que yacen en el sepulcro, de los que tú no te acuerdas. ¿Sí? Entonces, como que con el morir como que se acaba la existencia, ya ni siquiera Dios se acuerda de ellos. Esa era la concepción que había. ¿Por qué? Porque la idea de la vida, de los premios de Dios, eran en esta vida. Esa era la concepción. Dios nos da premios y nos castiga. Si me porto bien me da premios, si me porto mal me castiga. Pero los premios y los castigos de Dios están en esta vida. Esa era la concepción. ¿Por qué empieza a cambiar? ¿Por qué empieza a cambiar esta idea de que Dios me castiga o me premia en esta vida? Ya poníamos el caso de Job, ¿sí? Empieza a cambiar por las situaciones políticas. Las mentiras, los abusos, los corruptos, los abusivos, son a los que les empieza a ir bien, ¿sí? A los reyes malos les va bien, a los reyes buenos les va mal. El pueblo es sometido, es conquistado por los babilonios, y eso hace que sean exiliados. Y si nosotros somos el pueblo de Dios, ¿por qué nos va mal si Dios nos tendría que estar premiando? Y entonces, ¿por qué a los que son malos, corruptos, mentirosos
y sanguinarios a eso les va bien, y a nosotros que somos buenos y seguimos a Dios nos va mal. Cualquier parecido con la realidad de un país como Colombia es pura coincidencia. Entonces el pueblo empieza a pensar y a replantear esa idea de que Dios me premia en la vida, ¿sí? Porque en la muerte no hay nada. Empiezan a replantearse esa idea de que Dios premia es después de la muerte. Porque ¿qué pasaría entonces con los que mueren en el amor a Dios? Con los que no se postran ante esos falsos ídolos y viven el martirio. Y la idea de que Dios nos tiene un premio preparado, pero ese premio es después de esta vida terrenal, después de esta vida temporal, empieza a coger fuerza en el pueblo de Israel. La esperanza empezó a orientarse entonces hacia la vida que hay después de la muerte, que hay después de la muerte. Y por tanto empiezan a tener la concepción del premio que Dios me da es después de la muerte. Un ejemplo de eso es el martirio de los 7 hermanos y de su madre. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 7. Léanselo. Si quieren ver un testimonio de fe y de amor, léanselo. Y se narra y se pone en la Biblia, en el libro de los Macabeos, para poder dar testimonio de cómo la fe es en el Señor. Y Él me premiará. Esa es la intención. Hago una aclaración. El primer y el segundo libro de los Macabeos son libros deuterocanónicos. Significa que no están en las Biblias evangélicas o protestantes, porque son libros escritos en griego. Y esas Biblias solo tienen en el Antiguo Testamento libros escritos en hebreo. Ese sería otro tema. Pero los contextualizo. Voy a leer algunas partes para que vayamos analizando cómo el discurso cambia, diferente al del Salmo 88. Dice así: 7 hermanos arrestados juntos con su madre fueron forzados por el rey a comer carne de cerdo, prohibida por la ley, y fueron azotados con látigos y nervios de toro. Uno de ellos dijo en nombre de todos: ¿qué quiere sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes de quebrantar las leyes patrias. O sea, ya hay una concepción de martirio. Estoy dispuesto a morir por mi ley. Porque recuerden que para los israelitas la ley la da Dios. Violentar la ley es violentar a Dios. Son hombres con un amor profundo al Señor, ¿sí? Y recuerdo frases como las de Santo Domingo Sabio, ¿no? Morir antes que pecar, ¿sí? Ellos tenían esa concepción, porque faltar a la ley era faltar al amor de Dios. Luego dice: el rey enfurecido mandó a poner al fuego sartenes y calderos, y cuando estaban al rojo vivo, mandó cortar la lengua del que había hablado en nombre de todos, arrancarle la piel de la cabeza y cortarle pies y manos en presencia de sus hermanos y de su madre. O sea, lo mandó a torturar, a arrancar la piel de la cabeza, le cortó los pies y las manos, todo en presencia de sus hermanos y de su madre, como quien dice, para que no hable pues tanto, ¿sí? Entonces, mutilado, mandó a echarlo al fuego y freírlo vivo. O sea, las manos, los pies los cortaron vivos, luego lo tiró a cocinar vivo ahí, pues, a asar vivo. Escena dura. Listo, hablan del olor de la sangre y todo eso. Luego dice: Dios lo ve todo y tendrá piedad de nosotros, como dice a Moisés en el cántico de denuncia contra Israel. Tendrá piedad de sus siervos. Es otra expresión que usa otro hermano. Cuando murió el primero, trajeron al segundo para torturarlo y arrancarle la piel de la cabeza. Bueno, torturan al segundo, ¿sí? Él contestó
en su lengua materna, no comeré. Primero, después de torturarlo, le volvieron a ofrecer y él dijo, no comeré. Y sufrió el mismo tormento que el primero. Cuando estaba a punto de expirar, dijo, criminal, tú me quitas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, a los que morimos por su ley. La concepción otra vez. Usted me puede matar acá este cuerpo, pero Dios me va a resucitar a mí, porque yo le fui fiel. A continuación, fue torturado el tercero. Le mandaron sacar la lengua. La sacó enseguida y extendió valientemente las manos, al tiempo que decía. Cada uno va como dando un testimonio antes de morir. De Dios he recibido estos miembros, por su ley los sacrifico, y de Él espero recobrarlos. Una idea de una vida completa, ¿sí? Esto es bonito porque se nos va dando la idea de la resurrección física. Ahorita vamos a ir hablando de ella después. El rey y los que estaban con él se maravillaron del valor del joven, que no tenía miedo de los tormentos. Muerto este, torturaron al cuarto con el mismo suplicio. Y cuando estaba a punto de morir dijo, todos hablan cuando están a punto de morir, los que mueren a manos de los hombres tienen la dicha de poder esperar en la resurrección. Sin embargo, para ti no habrá resurrección a la vida. Como una maldición, pues, más bien como una profecía. O sea, yo muero por amor y resucitaré. Usted, tranquilo que usted eso no le va a pasar. Trajeron al quinto y comenzaron a torturarlo. Y entonces, con los ojos fijos en el rey, dijo, tú, aunque eres mortal, tienes poder sobre los hombres y haces lo que quieres. Pero no creas que nuestra raza ha sido abandonada por Dios. Espera un poco y verás cómo su gran poder viene para castigarte a ti y a tus descendientes. La esperanza de que están recibiendo la tortura, pero Dios no los está dejando solos. En ese momento de suplicio, Dios los está acompañando. Una idea muy, muy, muy bonita. Después trajeron al sexto, el cual, al punto de expirar, exclamó, no te hagas ilusiones, pues nosotros padecemos esto por nuestras culpas. Nos suceden estas cosas espantosas porque hemos pecado contra nuestro Dios. Pero no creas que tú vas a quedar sin castigo, pues te has atrevido a luchar contra Dios. Obligarlos a comer cerdo es obligarlos a violar una ley que ha puesto Dios, y para ellos entonces es luchar contra Dios. Y está esa concepción, vayan viendo de premio si muero por la ley o de castigo si la violo. La madre, mujer admirable y digna de gloriosa memoria, bonito esta expresión para un pueblo machista, ¿sí? Bonita esta expresión. Al ver morir a sus 7 hijos en un día, lo soportaba con valor, gracias a su esperanza en el Señor. Exhortaba a cada uno en la lengua materna, llena de noble valor, y uniendo la fuerza varonil a la ternura femenina, les decía. O sea, fuerte como un hombre, pero tierna como una mujer. Expresiones hermosas. Yo no sé cómo ha aparecido en mi seno, pues no he sido yo la que les he dado el aliento de la vida, ni he tejido yo los miembros de su cuerpo. Dios, creador del universo, les hizo el género humano. Él hizo el género humano y ha creado todo lo que existe. Les devolverá misericordiosamente la vida, ya que por sus santas leyes la desprecian. Entonces ella los animaba y decía, Dios los creó, Dios les dio todo,
y les devolverá la vida. Es bonito porque cuando se va generando la conciencia de un Dios que resucita a los muertos, se va generando la conciencia de un Dios misericordioso, un Dios misericordioso. Este texto es hermoso, es un texto tardío, el libro de los Macabeos. De los Macabeos es un libro escrito en el siglo I antes de Cristo, en el siglo I o segundo antes de Cristo, y por eso entonces les decía yo que es un texto reciente, es muy cerca al Antiguo Testamento y ya se va dando. En este libro de los Macabeos, en el primero, se habla, por ejemplo, de orar por los muertos, por eso es una de las obras de misericordia. Los evangélicos, los protestantes no creen en esta acción porque ellos no tienen este libro en sus Biblias. También nosotros como vivos podemos orar por los muertos, ¿sí? Una idea entonces bonita de la concepción que el pueblo de Israel va generando de la resurrección. Pero ¿por qué tienen que pensar en la resurrección? Vuelvo a explicarles, porque la concepción antigua era: si me porto bien, Dios me premia; si me porto mal, Dios me castiga. Pero por todas estas cuestiones políticas, de corrupción, de poder, de pueblos que los dominan, los israelitas se dan cuenta que a los que se portan mal les va bien. Entonces empiezan a generar una postura nueva, y es: no, Dios sí nos premia, pero no en esta vida, sino en la vida del mundo futuro, en la vida futura, en la resurrección. Ese es el proceso en el que se empieza a gestar en la mente y en el corazón de los israelitas la idea de la resurrección. Jesús hereda estos pensamientos, Jesús hereda estas ideas, ¿sí? Los muertos van a resucitar al final de los tiempos. Veíamos en otras clases pasadas expresiones, ¿sí? De Marta, por ejemplo, la hermana de Lázaro, que utiliza esa expresión. Lo que le preguntaban a Jesús de si una mujer se casa con los 7 hermanos, de cuál va a ser la esposa en el último día, cuál va a ser su esposo. Esas ideas de que los muertos van a resucitar el último día, ¿sí? Pero, es más, el mismo Jesús resucita a varios muertos, no solamente a Lázaro, pues, al hijo de la viuda y todas estas personas que van haciendo pensar una idea, en los cristianos, van incorporando una idea, y es que la muerte es un paso. La muerte es un paso, no es el final del camino, es un paso. Y por esa razón nosotros celebramos la Pascua de Cristo. Pascua significa paso, el paso que Él da de la muerte a la resurrección. Esa es la Pascua de Cristo. Nosotros los cristianos creemos que la muerte es un paso. ¿Cómo creemos que va a ser la resurrección? Es curioso, Jesús, aunque resucita a algunos muertos, y bueno, algunos dicen que el término no es resucitar, porque Él es el único que ha resucitado, Él es el primero. El tema es despertar, ¿no? Él mismo dice: no está muerto, está dormido, ¿sí? Aunque despierta a algunos muertos, el tema de la vida después de la muerte no es tan central en el Evangelio de Jesús. Él sí habla de que para vivir hay que morir, y pone ejemplos del grano de mostaza, y nos dice que tenemos que morir todos los días. Y eso es bonito, porque así como el reino de Dios lo construimos, también podemos morir todos los días. Podemos hacer una Pascua y cada día ser criaturas nuevas. Pero San Pablo sí se va a enfocar mucho en eso. San Pablo se va a enfocar mucho en el tema de la resurrección. Y se los decía en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, él dice: en el bautismo nos unimos a Cristo, en su muerte, pero también en su resurrección. Y en la carta a los tesalonicenses se nos va a decir: resucitarán primero los que murieron en Cristo, o sea, los testigos de la ley, los testigos del amor de Jesús. Y nos dirá después: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera
Dios, por medio de Jesús, llevará con él a los que ya murieron. Llevará con él a los que ya murieron. Hay como una idea de la resurrección. Pero quizás el texto que más luces da sobre cómo va a ser esta resurrección es el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. El capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. En la segunda parte de ese capítulo, después del versículo 35, aparece el texto de la naturaleza de los cuerpos resucitados. Y va San Pablo a explicar cómo va a ser esa resurrección. Es bonito porque resucita la persona, dice San Pablo, ¿sí? Resucita nuestro ser integral. No solamente es el alma, como algunos creen, ¿sí? Que es el alma, no. Resucita el ser. Cuando yo resucito, va a resucitar mi ser, ¿sí? Mi ser completo, no solamente el alma, ¿sí? Sino que va a resucitar todo el cuerpo, como una unidad integral, porque nosotros somos una unidad. Y al final, San Pablo va a proclamar su fe ciega en la resurrección, ya en este capítulo 15, porque él dice que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Sí? Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Nosotros creemos y toda nuestra fe está centrada en la resurrección de Cristo. Y es una experiencia, les decía yo que la resurrección es una experiencia fundante del fenómeno cristiano. Sin la resurrección no habría toda esta experiencia que tenemos hoy. Seguimos hablando de temas, seguimos interiorizando. Hoy hemos hablado un poco de la experiencia de la resurrección. Nosotros creemos, ¿sí?, en la resurrección de los muertos. Y por eso vemos la muerte como un paso. Todos tenemos que hacer ese paso. Esa es nuestra Pascua. Nos unimos a la Pascua de Cristo. Que el Señor los bendiga hoy y siempre y les ayude en su intención de morir para resucitar con Cristo a una vida nueva. Que estén bien. Feliz día para todos.